Bueno, cuando comenzamos a leer las cartas de Pablo, existe la tentación siempre de pasar por alto el saludo. Y porque los saludos son muy similares entre sí, y pensamos a veces que no hay nada profundo espiritualmente dentro de los saludos que nos puede enseñar algo. Pero yo creo que nos equivocamos si es que pensamos así, porque Pablo ha estructurado sus cartas y cada uno de sus saludos eh, de una forma muy cuidadosa, de una forma muy diligente, para anticipar algunos de los temas que luego va a tratar en su carta. En el caso de Filipenses, el saludo nos muestra a Pablo reflejando la humildad necesaria para mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Porque ese era uno de los temas de la carta, ¿recuerdan? Pablo les exhorta a mantener la unidad, al mismo tiempo les presenta el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de humillación, de humildad, y la forma como aquí en el saludo Pablo se describe a sí mismo y describe a Timoteo también y a los filipenses, pone de relevancia aquello que es verdaderamente importante en la iglesia de Dios. La iglesia debe centrarse en el Señor Jesucristo, no en nosotros. Se trata de Él, no se trata de nosotros. Y espero que cuando leamos este saludo nos demos cuenta que los temas de humildad, de unidad, están íntimamente relacionados con quiénes somos. Quiénes somos en el Evangelio de Jesucristo. Aquello que somos, nuestra identidad, se determina en base a nuestra relación con el Señor Jesucristo. La pregunta es entonces, para esta clase que vamos a tener hoy, en relación a Cristo, ¿quiénes somos? En relación a Cristo, ¿qué somos? Y en estos dos versículos, Pablo nos mostrará tres verdades increíbles acerca de quiénes somos, acerca de nuestra identidad. Y esas características deben producir humildad en nuestros corazones y deben producir también unidad en la iglesia. Saber quiénes somos en Cristo impedirá que nos jactemos y más bien producirá humildad en nosotros. Así que con esta lección mi propósito es que dejemos a un lado nuestro egoísmo, nuestro orgullo, y más bien aprendamos a vivir en humildad bajo el Señor Jesucristo, en unidad. Tú no eres el centro del universo, tú no eres el centro de la iglesia, sino nuestro Señor Jesús. Y es algo muy importante de recordar, especialmente en estos tiempos que vivimos, en que pensamos que pobrecitos de nosotros y todo tiene que ver con nosotros y con nuestro bienestar, y cuándo vamos a regresar a la normalidad, y cuándo vamos a volver a trabajar, y en mi provisión, y en mi salud. Recordemos que el centro del universo no somos nosotros, sino el Señor Jesucristo. Él es el soberano. ¿Quiénes somos nosotros entonces? En Cristo. Vamos a leer estos dos versículos, Filipenses 1, versículos 1 y 2. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Son tres puntos que quiero decirles brevemente en cuanto a quiénes somos en Cristo Jesús. En primer lugar, somos esclavos de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Mira ahí la primera frase, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Dijimos la otra vez que Pablo se presenta junto con Timoteo como los autores de la carta, pero por las características de la carta es obvio que son las palabras de Pablo, que son los sentimientos de Pablo, son las circunstancias de Pablo. No es Timoteo el que está escribiendo. Timoteo está con Pablo, es su hijo amado en la fe, es
su colaborador fiel, y en otras cartas también se menciona su nombre junto con el de Pablo en el encabezado. Además, Pablo tiene la idea de enviar a Timoteo a la iglesia en Filipos. Ahí en la iglesia de Filipos lo conocen, lo aman, lo estiman, y son un equipo. Ambos están de acuerdo en el contenido de la carta, y ambos son, como Pablo dice, ambos son siervos de Jesucristo. Pero debido a la relación íntima que tenía con los filipenses, aquí Pablo no defiende su apostolado. En varias de sus cartas, Pablo se presenta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero aquí, como tiene una relación muy cercana, muy íntima con los filipenses, no defiende su apostolado. Por eso prefiere usar el término siervo para referirse a sí mismo. Ahora, lo importante, lo interesante aquí es que él no marca una diferencia entre él y Timoteo. Por ejemplo, en Colosenses 1:1, en el encabezado dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Hay una distinción. Pablo se presenta como apóstol, Timoteo es el hermano Timoteo. Pero aquí en Filipenses, ambos, Pablo y Timoteo, son siervos de Jesucristo. Pero no solamente ellos, sino también cada uno de nosotros. Cada uno de los que ha puesto su confianza en el Señor Jesús es siervo de Jesucristo. Entonces, ¿ves cómo aquí Pablo está anticipando este tema de la humildad, el tema del servicio, que luego lo va a desarrollar en su carta? Ahora, permíteme traducir un poquito mejor la palabra siervo. En realidad, literalmente, significa esclavo. Esclavo. Y apenas escuchamos esa palabra, reaccionamos con cierto rechazo, porque yo estoy dispuesto a ser siervo del Señor, pero no su esclavo. Es una palabra muy fuerte. Y es que lo primero que tenemos que hacer es despojarnos del prejuicio de lo que es la esclavitud. Cuando pensamos en esclavitud, seguro pensamos en esa esclavitud que se basa en el color de la piel, que se basa en la raza. Eso es lo que viene a nuestra mente inmediatamente. Pero en la sociedad romana, el concepto de esclavitud era muy diferente. En el primer siglo, la gran mayoría de la población del imperio eran esclavos. Y eran hombres y mujeres, muchas veces, bien preparados, de posición económica, generalmente habían llegado a ser esclavos por alguna conquista militar, o tal vez porque tenían alguna deuda. Y lo que eso significaba es que entre los esclavos había gente muy preparada, gente profesional, gente intelectual. Habían doctores, maestros, filósofos, que eran esclavos. Así que la esclavitud en la sociedad greco-romana estaba institucionalizada, y tenía el sentido principal, significaba pertenecerle a un dueño, pertenecerle a un dueño, servir a un amo. Entonces, eso nos ayuda a entender este versículo, porque aquí el propósito de Pablo no es autodespreciarse, no es decir, soy un esclavo, pobrecito de mí, no es hablar peyorativamente de él, sino su propósito es mostrar cuál es la relación que existe entre Cristo y él. Cristo es el dueño, es el amo, es el Señor, es el Dios, y nosotros somos sus esclavos y le servimos con gran alegría, le servimos con gran gozo de nuestro corazón. Ahora, por otro lado, lo que Pablo dice aquí es la esencia misma del cristianismo. Esto es lo que significa ser cristiano: negarnos a nosotros mismos y colocarnos bajo la autoridad del Señor Jesucristo. En otras palabras, ser cristiano significa ser esclavo de Cristo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿Cuál es la consecuencia? Es que yo no puedo hablar, yo no puedo actuar,
Yo no puedo ni siquiera sentir, no puedo decidir como a mí me da la gana, sino siempre sujeto a lo que diga mi amo, a lo que diga mi señor, mi dueño. Tengo un amo al cual pertenezco y me someto y le sirvo. Soy su esclavo. Entonces hay que entender bien esto. Lo que es el cristiano, no tenemos el derecho de actuar independientemente de nuestro Señor. No tenemos la libertad de pensar cualquier cosa que yo quiero pensar. No tengo la libertad de ir a cualquier lugar que yo quiera ir o de ver cualquier cosa que yo quiera ver o de hablar cualquier cosa que yo quiera hablar. Mis pensamientos, mis decisiones, mis palabras, mis sentimientos, todo en realidad, cómo uso mi tiempo, cómo uso mi dinero, mis habilidades, mis capacidades, todo está sujeto al señorío de Cristo. Él es mi dueño, Él es mi Señor, yo soy su esclavo. Ahora, eso es lo que dice la Biblia, es doctrina sana, pero nuestro corazón neciamente muchas veces piensa que sí es libre y por lo tanto puede usar la boca y los ojos y las manos y los pies para desobedecer a nuestro amo. Y eso se llama insubordinación, se llama rebeldía, desobediencia, es pecado, tengo que confesarlo y buscar el perdón de Dios inmediatamente. Entonces, te das cuenta aquí que cuando nosotros usamos la palabra esclavo para referirnos a nosotros mismos, eso nos da una idea de la alta posición que tiene el Señor Jesucristo. Él no es nuestro amigo simplemente, Él no es nuestro chochera, ¿no? Para nosotros, el Señor Jesucristo es precisamente el Señor, es Dios mismo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, a Moisés, Nehemías, David, los profetas, se les llama los siervos de Jehová. Los siervos de Jehová. En este caso, no sé si te das cuenta, pero mira lo que está haciendo Pablo. Está intercambiando el nombre Jehová por Jesucristo, diciendo que somos siervos de Jesucristo. Y eso significa que Jesucristo no es cualquier persona, Jesucristo es Dios mismo. Cuando decimos que somos siervos del Señor, no es un título de privilegio, ¿no? No es un título que, como a veces se utiliza, un título de autoridad. Ahí está el siervo del Señor, pensando que es el hombre que tiene la autoridad. Al contrario, la Biblia enfatiza su servicio, su dependencia, su sumisión. Tal vez alguno se podría sentir humillado, ofendido, degradado, que se le llame esclavo, pero es que eso es lo que somos. Y no hay un privilegio más grande, es un honor, es un gozo ser esclavo de Jesucristo. Cristo mismo se hizo esclavo, Cristo mismo se hizo siervo. Fíjate, porque Pablo usa la misma palabra en Filipenses 2:7. Filipenses 2:7, para referirse al Señor Jesucristo. Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y por eso es un gran privilegio ser siervo del Señor y obedecerle con todo nuestro ser, porque Él mismo se hizo siervo. Entonces, aquí para Pablo, este término, esclavo, no tiene una connotación negativa porque al mismo Señor Jesucristo le llama siervo. Es un título que posee dignidad. Somos esclavos del Señor Jesucristo, del dueño del universo. Entonces, Cristo es el enfoque de nuestra existencia y de nuestra identidad. La primera respuesta a la pregunta, ¿quiénes somos en Cristo? ¿Cuál sería? Somos esclavos de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Y no hay nada mejor que estar allí en el centro de la voluntad de Dios. Si has leído, te recomiendo que lo busques en internet, si es que no lo has hecho, no lo has leído antes, el Catecismo de Heidelberg. Heidelberg.
Y el catecismo hace la pregunta: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Y la respuesta que da es la siguiente: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Lo que está diciendo es que el más grande ánimo, el más grande gozo, el más grande consuelo, la más grande esperanza es saber que soy esclavo de Jesucristo. Bien, ese es uno. Dos, en segundo lugar, somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Mira ahí a quienes Pablo escribe esta carta. Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. La palabra santos es malentendida porque en nuestros días nos trae a nuestra mente la idea de una persona de semblante triste, que le han quitado la capacidad de ser feliz, completamente aburrido. Ese es un santito. O pensamos en las estampitas de la iglesia, o en hacedores de milagros, o pensamos en hombres que hacen grandes actos de bondad, o en hombres que se han sacrificado y que la iglesia los ha constituido como santos. Cierto pastor en una ocasión dio esta definición. Dijo: santo es alguien que vive en constante temor y amargura de que alguien en alguna parte del mundo se esté divirtiendo. Aquel que siempre está pensando que alguien se está divirtiendo y que no podría estarse divirtiendo, porque tenemos todos que vivir siempre legalistas, bajo la obediencia a Dios y aburridos y en una actitud de contemplación. Sin embargo, en la Biblia, la palabra santo significa estar apartado, significa ser separado, para reflejar el carácter de Dios en el mundo y para cumplir con sus propósitos. Entonces, tiene este significado principal de estar consagrado. Dios nos toma, nos aparta del mundo, nos aparta de lo que es ordinario, nos aparta del pecado, y lo hace con el propósito que vivamos para Él, una vida de obediencia, una vida de santidad. Nos informa que somos el pueblo santo de Dios y que moralmente tenemos que vivir en santidad también. Entonces, cuando Pablo le escribe, por ejemplo, a los corintios, les llama santos, aunque era una iglesia que tenía bastantes problemas. Por eso también, al mismo tiempo, les dice santos, pero les dice llamados a ser santos. Hay una tensión allí. Dios nos separa para sí mismo, Él nos hace santos, no por algún mérito en nosotros, nos hace santos porque estamos en Cristo, Él es nuestro Salvador, nuestras vidas están unidas a Él, pero también tenemos que todos los días vivir en santidad. Recuerdan que una de las razones por las que Pablo escribe esta carta es para exhortar a la unidad en la iglesia. Perdón, hermanos. Un momentito. Había algunas divisiones, pequeñas divisiones en la iglesia que estaban comenzando, así que en este saludo, en este breve saludo, primero Pablo está enfatizando la humildad. Se presenta como esclavo, ya lo dijimos, pero también ahora enfatiza la unidad, porque dice aquí que se dirige a todos los santos. No se dirige a un grupo especial, se dirige a todos. Tal vez me puedes decir, pastor, yo creo que usted está exagerando, solamente porque usa la palabra todos. Bueno, algunos indicios que habían aparecido algunos conflictos son notorios en la carta, pero además mira que esta es una palabra favorita del apóstol Pablo.
en los Filipenses, la palabra todos. Mira, por ejemplo, en el versículo 7, 1:7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, de todos vosotros. También el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Es decir, no solamente a algunos, no solamente a un grupo, sino a todos. Filipenses 1:25 dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y además, en el capítulo 2, vemos un llamado directo, muy específico, a la unidad. En el 2:2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, los filipenses son el pueblo santo de Dios en Cristo Jesús que están en la ciudad de Filipos. Como dice ahí también en el versículo 1. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Sí, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero aquí en la tierra Dios tiene a sus escogidos en un lugar específico. En Filipos, en Tesalónica, en La Molina, en Miami, en Venecia, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Entonces, ellos estaban en Cristo, pero también estaban en Filipos. Ahora, eso puede cambiar, puedo mudarme de residencia, pero hay algo que no cambia y es mi identidad en Cristo Jesús, mi identidad como esclavo de Cristo. Soy ciudadano de su reino, soy hijo de Dios y al mismo tiempo debo vivir en este mundo y aquí debo tener una familia, trabajar, estudiar, con la perspectiva eterna de dónde pertenezco realmente. Entonces, quiero detenerme solamente un ratito en este añadido que da Pablo aquí, que es sorprendente. Dice al final que escribe a todos, sin excepción, a todos los santos que están allí en Cristo Jesús, en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Te das cuenta? Pablo se enfoca en la iglesia unida. Todos, incluyendo obispos y diáconos. La imagen aquí es de una iglesia que no está dividida. Es toda la iglesia junto con sus líderes y con sus servidores. Porque obispo, la palabra que utiliza Pablo aquí, significa supervisor. Y tiene el sentido de cuidar, el sentido de velar. Son los líderes que Dios ha puesto para dirigir la iglesia. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra pastor, la palabra anciano y también la palabra obispo para referirse a estos hombres que dirigen la iglesia. Dios les ha delegado esa autoridad. Pero también menciona a los diáconos. Y la palabra diácono significa siervo. Más literalmente, el que sirve las mesas. Los requisitos para los diáconos son muy similares a los requisitos para los pastores, con la excepción que no era indispensable que ellos sean aptos para enseñar. Y eso es así porque su principal ministerio es administrar y es servir en las cuestiones materiales de la iglesia, liberando a los obispos, liberando a los pastores para que ellos se dediquen a la oración y al ministerio de la palabra, enseñando y discipulando, evangelizando. Entonces, tenemos acá los líderes, los supervisores en la congregación y también tenemos a los siervos, los servidores en la congregación, pero la idea es esta: están unidos bajo el Señor Jesucristo. Ni los pastores son más, ni los diáconos son menos, sino que aquí están todos los santos con los obispos y diáconos delante de Cristo. La idea es esta: deja tu egoísmo, eres esclavo de Cristo en primer lugar, y en segundo lugar has sido apartado del mundo, eres santo para vivir para Él, y no solamente es vivir para Él, sino que has sido colocado en un pueblo donde debes servir a todos tus hermanos
y donde debes someterte a líderes espirituales. Como dije al inicio, la iglesia no se centra en ti. No se centra en ti. Lo que hemos visto entonces, en primer lugar, ¿quiénes somos en Cristo? Número 1, esclavos de Cristo. Y número 2, somos un pueblo. Somos uno en Cristo Jesús. Y número 3, finalmente, y esto es muy importante, porque tú me puedes decir, sí, pastor, gracias, es maravilloso saber cuál es mi identidad en Cristo. Pero ¿cómo hago para vivir de acuerdo a esa identidad? ¿Cómo hago para vivir a la altura de ese llamado? Esclavo de Cristo, pueblo santo de Dios. No puedo vivir a esa altura. Claro que no puedes. Qué bueno que te das cuenta, porque nadie puede. Y por eso es que este saludo del versículo 2 es tan importante, es esencial. Necesitas la gracia de Dios. Dice en el saludo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, en tercer lugar, somos recipientes de la gracia y de la paz de Dios y de su Hijo Jesucristo. En primer lugar, la gracia. La gracia es un concepto central de la teología cristiana para entender la salvación de Dios. Siempre lo decimos. Sin gracia no hay evangelio. Para que tú seas salvo, dependes de la gracia de Dios. No puedes hacer absolutamente nada para agradar a Dios. Estás muerto en delitos y pecados. Eres malo. Has fallado, has ofendido la santidad de Dios infinidad de veces, estás destituido de su gloria y es totalmente justo que seas condenado y enviado al infierno por tu desobediencia y por tu incredulidad. Y aquí es donde entra la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Escucha bien, es un regalo, es un don, es el favor inmerecido que el Señor da a pecadores indignos. No solamente no has hecho nada para merecer la salvación, has hecho todo para no merecerla. Has hecho todo para ser condenado. Pero Dios en su gracia nos salva en Cristo Jesús. Esa es la gracia que necesitamos, no solamente para ser salvos, sino para vivir todos los días y para servir a Dios. Cuando uno se levanta en la mañana, está levantándose solamente por la gracia de Dios. Y la paz es el resultado de la gracia en nuestras vidas. Es esa condición de bienestar y de bendición que solamente el Señor Jesús nos puede dar. Es prosperidad espiritual que nace de una relación íntima con el Señor Jesucristo. Entonces, gracia y luego su consecuencia que es paz a nosotros. La fuente de ambas bendiciones, de la gracia y de la paz, dice, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahora, mencionarlos juntos como el origen de la gracia y de la paz significa que ambos son Dios y que están íntimamente relacionados y que comparten la misma naturaleza, que están al mismo nivel. Dios se describe aquí como nuestro Padre y Jesucristo se describe como nuestro Señor. Entonces, la relación funciona de la siguiente forma. Las bendiciones de Dios, su gracia y su paz se nos dan a nosotros por medio del Señor Jesucristo. Por medio del Señor Jesucristo. Son nuestras. Nos apropiamos de estas bendiciones por la fe. Somos recipientes de su gracia. Somos recipientes de su paz, porque eso es precisamente lo que necesitamos para servirle, para obedecerle, para agradarle, para glorificarle. Necesitamos de él. Entonces te das cuenta, sin su poder, sin su espíritu, sin su gracia, eres nada. Pero con él
tenemos todo, estamos completos en Él. Repito la misma frase del inicio. La iglesia, el mundo, todo el universo, no se trata de ti, no se centra en ti. Varias veces la gente se acerca contándome sus problemas o también contándome sus bendiciones y sus logros, y toda su conversación gira alrededor de ellos. Todo lo que consiguieron con sus habilidades, o todo lo mal que les va con sus problemas, o si no, solamente vienen para criticar, o solo vienen para quejarse. Me dan ganas a veces de decir, como les estoy diciendo, no eres el centro del universo. ¿Qué somos? Otra vez, ¿qué somos en Cristo? Somos esclavos del Señor Jesucristo. Somos un pueblo santo que debe estar unido para servir a Dios y para servir a los demás. Y somos nada sin su gracia. Somos recipientes de su gracia. No necesitamos desesperadamente, porque si no, no podemos hacer nada. Ahora, considerando todo esto que hemos visto, es muy tonto ser egoísta. Es muy tonto ser egoísta. Más bien, tenemos que humillarnos bajo su poderosa mano, como dice Pedro, para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. Ahora, hoy y cada día, como dijo el Señor Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y síguele a Él, ríndete a Él. Eso es lo que debes hacer. Así que seamos, hermanos, una iglesia que vive para la gloria de Dios, como lo decimos siempre, no para nuestra propia gloria. Ayer escribía en el grupo de WhatsApp de la iglesia y les decía que tal vez esta epidemia, esta pandemia, nos está obligando a reconsiderar la vida cristiana, porque la vida cristiana, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es una vida sencilla, que se enfoca en Cristo, una vida que crece en su palabra, que oran juntos en familia, y que luego se congregan con sus hermanos para adorar juntos a Dios y se sirven unos a otros. ¿Por qué tantas actividades y eventos y banquetes y paseos y cursos? A veces creo que es porque queremos satisfacer simplemente nuestra necesidad de mantenernos ocupados. Pero no se trata de nosotros, se trata de Dios. Que seamos una iglesia que vive para glorificar a Dios, no para glorificarnos a nosotros mismos. Bien, hermanos, solamente hoy estamos entonces viendo estos dos primeros versículos que son el saludo, pero muy importantes porque nos muestran quiénes somos en Cristo Jesús. A ver, otra vez, sus esclavos de Cristo, un pueblo santo, unido y recipientes de la gracia y de la paz de Dios. Bueno, hermanos, si ustedes tuvieran algún comentario